Entonces nos relataba usted la situación que se vivió el pasado 10 de marzo aquí en el municipio de San Luis de Palenque. Sí, señor. Yo ese día, pues como de costumbre, yo misma levanto a la niña, yo la baño, yo la listo, yo todo. Los niños entran sobre las 7, 7:15 de la mañana. Ese día mi esposo me lleva con la niña al jardín en eso de las 7:40, 7:50, porque pues la profe permitió que la niña ingresara un poquito más tarde. Me la recibe el auxiliar en el portón y ya pues no sabemos más nada de la niña. Los niños, uno los retira a las 2:50 de la tarde. A esa hora yo misma me dirijo con mi esposo a buscar a mi hija. No me la entregan, que porque hay que firmar documentos y hay que entregar bienestarina. El resto de grupos salen común y corriente y nos quedamos los papitos y mamitas de ese grupo de mi hija. Es decir, que ese día fue absolutamente normal, como todos los días usted preparó a la niña, la lleva a qué institución y cuánto tiempo hace que la niña estaba ingresada ahí en esa institución. Es al jardín ICBF, del ICBF viene esta familia, que se llama como Gabancitos, CDI Gabancitos. Y allí la niña está desde hace cuánto tiempo. Ya 2 años. Ella entró de 2 a 3, el año pasado de 3 a 4 y este año de 4 a 5. Mi hija aún tiene 3 años, pero está por cumplir los 4. Entonces llegan ustedes al concluir la jornada académica, llegan ustedes a recogerla como habitualmente lo hacen, siempre en pareja. Sí, sí, señor. Nosotros siempre, pues la mayoría de veces vamos juntos, a veces va uno o el otro, pero digamos que mi hija siempre se queda conmigo, ¿sí? Porque mi esposo pues me hace el favor de buscarla o vamos juntos a buscarla, pero él tiene que seguir trabajando a esa hora. Ujú. Ese día acudieron los dos. Sí, sí, señora, los dos fuimos en la moto a buscarla. Los dos ingresamos a un costado del CDI a esperar para firmar, recibir bienestarina y poder entrar a buscar a mi hija. En ese formato que ustedes firman, ¿pudo leerlo? ¿Pudo recordar qué firmaban ustedes? La verdad es algo que ellas hacen firmar más o menos mensualmente. Tengo entendido que eso tiene que firmarlo uno semanalmente, pero ellas como que acumulan todo para un día hacer todas las firmas. Sé que uno es pues por la bienestarina, entrega de bienestarina, pero el resto eran como bitácoras donde aparecían los nombres de todos los niños y todas las mamitas firmaban enfrente del nombre de mi Pero hija. no recuerda bien ni se tomó de pronto quizás la molestia de leer lo que contenía el documento. No, no, señora. Reciben ustedes entonces el elemento, se toman unas fotografías de registro ese día y cuando usted se encuentra con la niña, ¿notó algo extraño en ella ese día? Ese día después de la fotografía ingresamos juntos a buscar a la niña al salón. La niña estaba con la auxiliar de pedagogía. La niña sale, pues yo la noté tímida, pero mi hija es muy sensible, entonces a mí se me hizo normal. Mi hija nos abraza, es que nosotros siempre hemos sido unos papás muy amorosos. Le decimos, amor, ¿cómo te fue? Y ella solo responde que bien. Ahí nos dirigimos a mi local que queda en el centro de San Luis, a 2, 3 cuadras cuadras pequeñas del CDI. Mi esposo nos deja y quedamos las dos solitas con mi hija y mi compañera de trabajo. No pasan ni 2 minutos cuando mi hija me manifiesta que quiere ir al baño. Ahí en el local hay un baño, al que pues siempre estamos juntas, ¿sí? Ella entra al baño y en el primer chorrito de chichi, mi hija empieza a llorar, a gritar, que le duele. Y yo me alarmo, yo me le hago a un lado, yo, amor, ¿qué pasó? Ella me dice que le duele mucho, yo le digo que si ya terminó y me dice que no puede terminar porque le duele. O sea, cuando ella dice que le duele, expresa dolor en la zona vaginal. Sí, señor, ella dice en la vagina. Yo siempre le he enseñado sus nombres como son. Ella dice que le duele su vagina. En ese momento vuelve a llegar mi esposo del local. Yo lo llamo para el baño y le digo desesperada que la niña le duele, que la niña tiene algo. Él la alza y la ponemos en la camilla de mi local. Al ponerla en la camilla yo cojo el cuco y el chorro y los pongo a un lado y en ese momento no los miro. Al abrirle las pelotas a la niña, ella solo manifiesta de que no la toquen, que le duele mucho. Y cuando ustedes hacen esa primera observación, ella mostraba algún tipo de enrojecimiento, alguna lesión, o sea, ustedes se percataron de que había alguna situación realmente anormal y que era eh, entendible por qué ella estaba expresando esa incomodidad, esa molestia y ese dolor.
Sí, señor, al abrir las piñetas a la niña, nos damos cuenta que tiene un rasguño en su vagina y tiene sangre. Entonces, obviamente, yo más me alarmé, me puse muy mal, la niña seguía llorando, llorando desconsoladamente. Entonces, yo le digo a mi pareja que le tome una foto a la niña y vayamos corriendo a donde la señora de al lado, que es una droguería que somos cercanos a la señora. Y hasta ese momento, de todas maneras, usted tampoco se había percatado de la condición de la ropa interior que ella tenía. No, no, en ese momento solo pensé en mi hija y corrí hacia la droguería. Llegan a la farmacia y ¿qué ocurre? La señora pues me la acuesta en la camilla, yo le comento entre lágrimas porque no podía casi ni hablar, que la niña tenía algo que si me la podía mirar y mi hija no se dejaba abrir las piernas, me tocó hablarle mucho. La señora se pone sus guantes común y corriente, le intenta abrir las piernas, le dice que no. Cuando ya pudo, pues ella miró que había sangre, miró su rasguño y procedió a abrirle su vagina. Lía con fuerza no dejaba abrir, obviamente. Entonces, ustedes se percata de esa situación y reaccionan, dice usted, llevando a la niña a una farmacia. ¿Y en esa farmacia qué pasa? En la farmacia le comento a la señora lo que está pasando, lo que la niña siente. Mi hija con mucho dolor sigue llorando, yo ya estoy muy asustada. Ella procede a acostar en la camilla, se pone sus guantes, intenta ver, pero mi hija sigue llorando, llorando, llorando. Yo le hablo y ella pues permite que se le vea, pero no del todo, porque ella le dolía mucho. Entonces A la O sea, la señora de la farmacia pudo hacerle un examen físico de observación sencilla a las partes íntimas de la niña. sí, señor. Ella le pudo abrir un poquito, se le alcanzó a mirar una fisura a un costado, dentro de la vagina. O sea, tenía tanto una lesión externa como unas lesiones internas. Sí, señor. Sí. Entonces mi hija sigue llorando. Yo entre lágrimas le digo a mi pareja que por favor llame a la profesora, que ella tiene que venir a ver cómo está la niña, porque yo, Es a la coordinadora que se supone debe responder por la niña estando en el CDI, es decir, la coordinadora del grupo en el que está la niña. sí, la profesora del grupo. Entonces yo le digo que tiene que venir a ver cómo está la niña porque yo la acabo de recoger. Mi esposo la llama y la profesora lo único que dice es que la niña fue al baño sola una vez y que el resto del tiempo estuvo jugando en el parque, pero nunca se acercó. Nunca. Ella se notaba preocupada, inquieta, expresó algún interés realmente que usted considerara fue genuino por saber la condición de la pequeña. No, ella respondió muy normal. Entonces ahí pues la señora pues al ver que mi hija estaba llorando mucho, ella me dijo que le laváramos la colita, ¿sí? Y obviamente pues yo se esperaba a mi hija llore y llore y llore porque por el orine pues a ella le ardía mucho. Le lavamos su colita con agua, pues uno se espera, uno no sabe ni qué hacer. Mi esposo llega y dice que vayamos para el hospital. La señora de la droguería dice que sí, que es mejor porque eso no es normal. Ahí corremos hacia mi local de nuevo para empacar las cosas e irnos. Y es cuando yo me percato del cuco y del chor. Yo alcé el cuco y me doy cuenta que el cuco tiene sangre y es una mancha grande y ya está seca. Yo lo guardo y lo llevo al hospital porque pues tienen que revisarlo. Llegamos al hospital. ¿Y allí qué manejo le dieron? ¿Cómo fue, digamos, la atención que recibieron allí? La doctora, sí, un ángel, ella nos atendió muy rápido, miró a la niña, la revisó de una vez. Yo entre lágrimas le expliqué lo que había pasado, todo, 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 y ella primero pasó a hablar de la niña, muy pasivamente, con mucho amor. La niña seguía llorando y ella no respondió, pero ella sentaba su cabecita para decir sí y no. Cuando la doctora le dice, ¿te tocaron? Ella, pues su cabecita dice que sí. Cuando la doctora le dice quién fue, ella dice que no. Cuando le preguntan que si lo conoce, dice que no, no quiere hablar. Ella no supo identificar, dijo que sí algo le pasó, pero no supo identificar quién hubiera sido esta persona. Sí, señor, ella no supo identificarlo. Entonces ahí la doctora procede a acostarla en su camilla. Mi hija sigue negándose, dice que no la toquen, que le duele mucho. Yo le hablo y la doctora puede al final abrirle su vagina
y nos damos cuenta que la fisura que se había visto de la señora de la farmacia era mucho peor de lo que habíamos visto. Ya ella le hace un examen mucho más profundo. Sí, señor. Entonces ahí la doctora rectifica y dice, a la niña le pasó algo porque esto no es ninguna infección, esto no es ninguna quemadura, esto no lo pudo haber hecho un niño. Y la niña seguía quejándose de dolor y de molestia. Sí, señor. Ella seguía quejándose. Ahí ya ella procede a llamar a comisaría y a la médico legal, que es la que tiene que ver y rectificar a la niña. ¿Y ese protocolo se aplicó? ¿La médica legal le hizo todos los respectivos exámenes? Sí, señor. Ella le revisó de nuevo, se le hicieron exámenes de sangre, se le hicieron muestras del frotis vaginal, se le hicieron, se le dieron los medicamentos y se Todos los tomaron protocolos del caso. Sí, sí, señor. Y todo se mandó a medicina legal con todo y el cuco. La comisaria de familia no llegó, la que llegó fue la psicóloga a hacernos un pequeño acompañamiento. Nos dijo que teníamos cita el otro día en psicología, pero no hicieron más nada. ¿Y la psicóloga tuvo la ocasión de hablar con la niña? Ese día no, dijo que hasta el otro día, que porque ya tocaba pues oficialmente allá en psicología de la alcaldía. Una vez usted ya pasa con la médica que les hace todo este procedimiento, ¿en qué momento se establece la denuncia quizás con las entidades correspondientes, con SIGIN, con Fiscalía? Pues la médica estaba en contacto con de medicina legal de Yopal, entonces todo eso se estaba pasando a medicina legal, pero la comisaria hasta el siguiente día, cuando nos tomó declaración, ella dijo, yo ya informé a fiscalía, ya informé a SIGIN, ya informé a todo, eso fue lo que ella nos dijo. Entonces yo le dije que mis hermanas me hicieron un documento de derecho de petición para pasar a fiscalía, para pasar a comisaría, a personería, todo eso. Y ella dijo que no era necesario porque ella ya había informado. Ese día, o sea, miércoles 11, nadie se comunicó con nosotros, nadie. Entonces dijeron que no podíamos hacer nada porque tocaba esperar a que se comunicaran con nosotros. ¿En qué momento la niña identifica el CDI como el sitio donde le ocurrió aparentemente y de manera presunta la situación que evidenció en el hospital? ¿Y en qué momento ella dice o se refiere a una sombra y a una voz que le habló muy feo? En psicología, en la entrevista con la psicóloga. Mi hija no quiere hablar enfrente de nosotros, como padre, entonces nos retiramos como a 3 metros, aún escuchando. La psicóloga con imágenes pedagógicas, con juegos, le dice que señale dónde le pasó eso, dónde la lastimaron, y ella con un color señala al jardín. Entonces ahí ya se confirma que esto sí fue en el jardín. Y del presunto o posible autor de ese hecho. Lo que la niña le dice a la psicóloga es que le hablaba muy feo, que tenía una voz muy fea y que era una sombra negra. Entonces, pues uno deduce de eso que tal vez me le taparon la cara a la niña, además de que también me la amenazaron porque la niña no quiere hablar más. O Sin de pronto embargo, debido al temor no dice quién es, sino que dice una sombra. Sí, sí, señor. Sin embargo, las veces que la niña ha hecho el relato de la situación, siempre dice que el daño se lo causaron en el jardín y que es esta sombra con esa voz que la intimidó o esa voz que le habló feo. O sea, es un relato consistente. Sí, sí, señor. Y ella dice que fue en el baño. Ella siempre ha dicho que fue en el baño, que la sombra y que le hablaba muy feo. Ustedes firmaron un derecho de petición a la entidad que administra este CDI. ¿Y ellos qué les contestaron? ¿Qué preguntaron? ¿Qué pidieron ustedes y qué respuesta recibieron? La respuesta hasta al día de ayer llegó del ICBF. Sí, esa derecho de petición se realizó el miércoles en la mañana, que fue cuando mis hermanas, como representantes legales, fueron a que la coordinadora del CDI Gabancitos firmara, donde la coordinadora estuvo todo el tiempo a la defensiva, diciendo que porque mi hija tiene 3 años, entonces tiene que hablar, ¿sí? Cuando ella siendo mamá de un niño de la misma edad de mi hija, ¿cómo puede decir eso? ¿Sí? A lo último, la enfermera se mete y solo
dice que por favor firme porque es un derecho de petición. La coordinadora procede a firmar y ya mis hermanas se retiran de ahí. Ustedes ahí preguntaron si existía un sistema de cámaras o de vigilancia al interior de este CDI. ¿Qué les respondieron? La coordinadora procede a decir que no hay cámaras. Mi hermana dice, pero ¿por qué dicen eso si el año pasado, cuando hubo robos de alimentos en el CDI, hubieron cámaras de video que se subieron hasta la prensa libre? ¿Sí? Entonces, que por qué ahora ya no hay cámaras. Lo que la coordinadora dice es que no hay cámaras porque las cámaras eran personales de ella y ella se las llevó. A la otra solicitud que hacen ustedes acerca de la lista del personal, ¿qué les contestaron? Que no podían dar lista de personal porque eso era algo privado. ¿Ustedes llenan algún registro cuando llegan con los niños? ¿Cómo es el protocolo allí al interior precisamente de este CDI? No, nosotros no llenamos nada. Solo las firmas que se hacen mensualmente, que son los documentos. Yo espero no, todos los días no. Mi hermana también en la derecha de petición se pidió la bitácora de acompañamiento de los niños al baño y dicen que eso está inexistente, que esa bitácora no existe, pero que supuestamente cada profesor y auxiliar debe acompañar al niño al baño. ¿Y en algún momento su hija le manifestaba quién la acompañaba al baño? ¿Cómo hacía ella para ir al baño constantemente? Sola, que ella iba sola. O sea, el acompañamiento al baño hasta ese momento no existía. Existía. No, no, señor. Y yo tuve una reunión privada con las mamitas del CDI, del grupo de mi hija, donde pues yo les informé lo que había pasado, buscando ayuda por si algún niño había visto algo, si algún niño le había pasado algo, buscando información. Las mamitas, hubieron dos mamitas que me dijeron que los niños sí estaban yendo solos al baño, porque días atrás ya les habían informado a sus mamás que no alcanzaban el papel, que llamaban quemaditos porque no alcanzaban papel higiénico. O sea, no hay una supervisión permanente del bienestar de los niños al interior del CDI, por lo que uno puede entender. No, no, señor. No, 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 no nos acompaña. Hay una solicitud también que ustedes hacen en relación con conocer quiénes tienen acceso a las instalaciones del CDI. ¿Hay personas ajenas al personal del CDI que tengan acceso libre, que ustedes se hayan dado cuenta que ellos tienen acceso a esta instalación? Sí, señor. Sí hay personas que acceden ahí sin tener contratos, sin tener nada que ver con el CDI, y sé que más de una persona puede afirmar lo que estoy diciendo. Ujú. ¿Usted ha tratado también de buscar cámaras de seguridad en el sector, también cámaras de seguridad de incluso de las mismas droguerías donde fue atendida su hija, donde le brindaron el apoyo? Sí, señora, pero con la señora de la farmacia, ella me había dicho que sí me iba a dar cámaras, pero pues ya con los comentarios que ha hecho la gente, pues ya no, dicen que pues legalmente, entonces se supone que los de la SIGIN tienen que ir a pedir las cámaras donde se ve la hora y la fecha de los hechos, donde entramos. Otro de los temores suyos es precisamente que a raíz pues de las situaciones se han tornado también otros comentarios y que pues ustedes tienen temor frente a ellos. Sí, señor, sí, señora, nosotros la verdad no hemos estado nada tranquilos, ni siquiera podemos estar tranquilos estando con la niña, con el pensamiento de que no se va a hacer nada, de que se han escuchado ya comentarios donde dicen que presuntamente mi pareja sacó sola a la niña, cuando eso es falso. Yo todo el tiempo estuve con la niña, todo el tiempo estuvimos juntos, y él llega a decir que algún familiar de aquí pudo haberle hecho daño a la niña cuando a mi hija nunca se le ha dejado sola. Usted la llevó bien, la llevó tranquila ese día al CDI y cuando la recoges donde evidencia esta situación. Sí, sí, señora. Y es que las evidencias están porque yo apenas salgo de ahí es que mi hija me pide el baño. En relación con lo que ocurrió después de esta situación, ustedes toman la decisión de no seguir llevando a la niña a este CDI. ¿Qué ocurre luego de que usted se reúne con las mamitas del grupo de la niña y les comenta el caso? ¿Qué ocurre luego de que ustedes toman la decisión de no llevar a la niña? Desde allá los han llamado, los han buscado, han dicho, oiga, nosotros estamos interesados en ayudarles a aclarar esta situación, ¿por qué no vuelven a traer la niña, etcétera, etcétera? No, nunca han llamado, nunca han preguntado por mi hija, nunca nada.
y mi hija no la volvimos a llevar porque ya no es un lugar seguro para mi hija. Ya hemos tenido todo el tiempo nosotros a partir de eso y ellos siguen en funcionamiento como si nada hubiera pasado. ¿Y cuál ha sido la actitud de otras madres de familia en relación con el tema? Luego en la reunión que tuve con las mamitas, tuve mucho apoyo de las mamitas, mucho, y la mayoría dijo que ya no iba a mandar a sus hijos porque pues ya no era un lugar seguro para ellos. Así como le pasó esto a mi hija, a cualquiera otro le hubiera pasado. ¿Cuántos grupos de niños atienden en ese CDI Los Gabancitos? Son tres grupos ¿De de aproximadamente cuántos niños? 60 a 70 niños, donde solo hay un auxiliar. ¿Y alguna vez antes, que usted dice que lleva a la niña hace más o menos unos 2, 3 años, habían escuchado alguna situación anómala en relación con algo que hubiera podido pasar allí? No, no señor. Aparte del robo de unos elementos el año pasado. Sí, solamente fueron los robos de alimentos. De resto no se escuchaba nada. Ninguna otra situación relacionada de pronto con un tema que implicara algún problema con un niño ni nada de eso. No, solo pues de que el año pasado hubo muchos problemas de que llevan niños golpeados y esto, pero que se echaban culpa entre otros niños. Esa vez se dijo que poner cámaras y esto, pero entonces la coordinadora dice que no se podía porque eso era el ICBF y si ellos no aceptaban cámaras no se podía poner cámaras aparte. Pero el resto más nada. ¿Qué decirle a las autoridades y qué piensa usted como madre después de haber interpuesto formalmente la denuncia, de haber tenido que vivir pues toda la situación para poder que se hiciera justicia y se tratara de ubicar a los responsables de este hecho? Creo que hasta hoy usted misma dice no hemos obtenido una respuesta ni por parte del CDI ni de las autoridades hasta el momento. Yo solo pido que me ayuden porque esto no se puede quedar así. La gente dice que porque esto es un pueblo nadie va a hacer nada, pero a mí ¿quién me da respuesta de mi hija? Nadie se ha comunicado conmigo, yo he preguntado y preguntado y nadie dice nada. Que está en investigación, que está en investigación, que hay procesos que yo tengo que esperar, pero es que ya una semana y no se sabe nada, no hay resultados de medicina legal, no hay nada, y ellos siguen como si nada hubiera pasado. Es decir, que institucionalmente usted siente como que hay desatención a esta situación tan grave. Sí, señor, sí. Y de que el ICF siendo un bienestar familiar, siendo algo nacional tan grande, que no ni siquiera se habían comunicado con nosotros. Solo ayer un psicólogo que me llamó que para ver si podía darle presencia psicológica a la niña, si yo quería con una mujer, con un hombre, con lo que yo quisiera. Pero entonces el resto qué, o sea, solo me le piensan hablar a la niña y ya. Yo yo dije que yo aceptaba la ayuda psicológica hasta que después, hasta que el perito forense me entrevistara a la niña, porque me da miedo que jueguen con la mente de mi hija, a favor obviamente de ellos. Sí. Usted manifestaba incluso que después de haber asistido, de haber reunido con las demás mamitas y que manifestaron que no les hacían acompañamiento a los niños, ya ahora sí les están haciendo ese acompañamiento al baño. Sí, señora, el día de la reunión, una mamita le escribió a la profesora el día lunes, ¿sí? Preguntando que por qué la niña había llegado quemada. La profesora dice que va a hacer otra estrategia para dejarles el papel higiénico más cerquita, que porque ellos lo mojan y lo echan al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces nadie acompaña a los niños al baño, ¿sí? ¿Por qué los niños llegan quemados? Porque no alcanzan el papel higiénico. ¿Por qué? Porque van solos. Geográficamente, ¿cómo es la disposición del CDI? ¿Dónde son las áreas de la permanencia de los niños? Dicen que hay un sitio de juegos, como un patio. ¿Los baños son lo suficientemente alejados como para que los niños en un momento dado estén vulnerables en caso de que no haya un adulto responsable que los acompañe? Eso es otra cosa. El salón de mi hija, que el salón de mi hija, al lado hay un aula donde guardan que sus cosas pedagógicas, al lado está el baño. Yo pensé que ese baño era para niños y niñas, y no, ese baño es de los niños. El baño de las niñas queda más al fondo, al pie de la cocina. Y en la cocina hay una puerta que es para el patio, digamos, del CDI. O sea, el baño de las niñas es el que está más lejos. O sea que es posible que las niñas cuando tengan que ir al baño estén momentáneamente fuera de la vigilancia permanente de las profesoras. Sí, sí, señor. Y más que si solamente hay un auxiliar para tres salones, donde obviamente el que más necesita ayuda, entre comillas, es el de 2 a 3, que son los más chiquiticos.
y esto confirma que no los acompañan, porque ¿cómo se le ocurre que entonces la profesora va a dejar solo a 30 niños, 20 niños, por ir a acompañar a uno? Eso no lo van a hacer, ¿sí? Entonces ahí corrobora que mi hija fue sola al baño. Los niños van solos al baño. Y que efectivamente pudo haber sido en ese momento donde ocurrió lo que pues se presume es esta agresión hacia ella. Sí, sí, señor. Y más que mi hija dice que fue en el baño. Sí. De parte de las autoridades municipales, llámese alcaldía, comisaría, personería, ¿ha existido algún acompañamiento a usted en su condición de mamá de la niña? ¿Para ella se ha programado algún tipo de acompañamiento psicológico, aparte de esta llamada que dice usted recibió de alguien que se identificó como el bienestar familiar ofreciendo eso? No, señor, nada. Nadie se ha comunicado conmigo. Nadie preguntó por la niña, nadie nada. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de ella desde ese día? ¿Ha cambiado en algo o ha continuado siendo normal? Pues mi hija es una niña muy alegre. Entonces, pues ella no es que nos manifieste todo el tiempo, a cada rato, pero uno trata de estar más para ella. Yo en esos momentos yo no estoy capaz de despegarme de mi hija ni 5 minutos porque me coge la ansiedad. Entonces yo no me separo de ella y ella, Todavía tiene un sentimiento de vulnerabilidad muy fuerte que crece con el paso del tiempo. sí, claro, y más al ver que no hacen nada, nada. Entonces mi hija en muchas ocasiones se ha sentado conmigo y me dice, mamita, tengo que decirte algo. Yo le digo, ¿qué amor? Y ella me dice, mami, es que me lastimaron y me hicieron sangrar mi vagina. Entonces yo le escucho todo eso, a mí se me parte el alma y yo trato de ser fuerte para ella, pero es difícil, porque yo soy la mamá y nadie más me va a entender eso. Y ella todavía se expresa dolor y molestia a pesar de que hace ya una semana que ocurrió esta situación. Ella aún le arde un poquito para orinar, pero digamos los primeros días después del hecho, ella me pedía, mamita, límpiame que me duele. Mamita, sécame que me duele. 2 días después de los hechos ella no podía dormir con su cuco, no podía dormir con pantalón porque le dolía mucho el con la limpiaba. molestia. Sí, sí. Entonces, ¿quién ha estado en los momentos? Yo y el papá, y ambos hemos llorado como la niña le duele. Digamos, hemos tratado de que todos los días sean diferentes para ella, que no note el cambio, ¿sí? Ustedes tienen una convivencia conyugal de hace más o menos unos 8 años. La niña tiene 3. Y perdóname la forma como le voy a hacer la pregunta, pero la niña se ha criado en un entorno seguro, una mamá y un papá amorosos, unos abuelos amorosos que realmente la protegen, o la niña ha tenido algún tipo de riesgo alguna vez o algún tipo de agresión alguna vez. Gracias a Dios hemos sido una familia muy unida. Efectivamente, llevamos 8 años con mi pareja, mi hija ya va a cumplir casi 4, y nosotros hemos como roto ese ciclo de los papás anteriores. A mi hija todo el tiempo se le dice te amo mi amor, estás hermosa. Hemos sido papás muy amorosos, muy demasiado amorosos, y yo sé que más personas se han dado cuenta que a mi hija nunca se le deja sola. Siempre estamos juntos, todas las tardes estamos juntos, compartimos, mi esposo trabaja en un restaurante, entonces, o está allá con la familia, con mi suegra, o está conmigo en el local, mis clientes, todos saben eso. Y gracias a Dios no hemos tenido problemas con mi pareja, nada. Ni ninguna queja de violencia, ni absolutamente nada. Ha sido una relación, pues con sus altas y sus bajas, como lo es cualquier relación de pareja, pero absolutamente respetuosa en el término del bienestar de uno frente a los otros. Sí, señor, sí, gracias a Dios, sí. Sí, claro, no faltan los problemas y demás de pareja, pero nada más de eso, nada más. Hay una preocupación que ustedes tienen y es aparentemente una especie de rumores que se están empezando a generar de gente interesada en cómo señalar a su esposo como el causante de esta supuesta o presunta agresión que se está investigando. Sí, claro, ya la gente ha empezado a rumorar cosas que son realmente dolorosas para nosotros porque yo digo, ¿cómo pueden decir eso cuando nosotros mismos fuimos a buscar a la niña? Yo misma la bañé, yo misma la llevé. ¿Cómo van a decir que entonces que mi esposo, porque él, desde que mi hija tiene 4 meses, la carga en su canguro, todo el tiempo ha sido un papá muy presente? ¿Cómo pueden decir eso cuando ambos fuimos a llevarla, ambos fuimos a recogerla y la niña, todo lo que le pasó fue apenas llegamos al local que ella quiso ir al baño, ¿sí? ¿Cómo pueden decir eso? Y eso nos tiene mal porque que la gente mire a mi esposo, mire a mi hija y uno está ahí todo el tiempo es con miradas, ¿sí?
Se han conocido rumores aparentemente de que los funcionarios de este CDI de pronto como que se han reunido posteriormente a este hecho, tal vez con el ánimo de generar algún tipo de narrativa que exculpe la eventual responsabilidad que tenga el CDI y de pronto los señale a ustedes de alguna conducta inadecuada con la niña. Sí, señor. Sí, presuntamente han habido reuniones fuera del CDI, que es la institución de donde ellos trabajan, presuntamente, ¿sí? Horas de la noche y un fin de semana. O sea, días que no deben laborar. Y eso obviamente nos llena más de miedo, porque entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué nadie nos dice nada y si la gente sigue como si nada? Usted nos contaba que supieron que una comisión del bienestar familiar ha estado en los últimos días como en una inspección o en una presencia en este CDI. Sí, señor, como el día miércoles 11 se llevó el derecho de petición a a la coordinadora, lo firmó y demás, ya el día jueves, desde el día jueves, sé que el ICBF ha estado allá, porque los han visto, ¿sí? Hay rumores de que están allá desde ese día, y el día de ayer, el psicólogo, que fue la primera vez que ellos se comunicaron conmigo, ayer solamente, él corroboró esto y dijo que iban a estar en supervisión por un mes. Y a propósito del tema, ¿qué le pediría usted en este momento tanto al bienestar familiar, que es pues la entidad a cargo de este CDI, como la Fundación para el Desarrollo Integral del Ser Humano, Fundacerbit, que es el operador y que fue la institución que les contestó a ustedes el derecho de petición, diciéndoles pues que no había cámaras, que no había bitácoras y que no había forma de entregarles más información si no mediara una situación judicial? Yo solo quiero que las cosas se aclaren de que pasó ahí, a mí nadie me va a decir que no, porque yo la llevé, yo la recogí. Yo solo quiero que se aclaren las cosas, que me digan quién fue, que se haga justicia por mi hija, porque esto no se puede quedar así. Aquí en San Luis, la gente que trabaja en el CDI están en defensiva todo el tiempo. Y yo no entiendo por qué, si ellos tienen hijos menores de edad, ¿cómo no me van a entender? ¿Cómo no se ponen en los zapatos de que sí, aquí hay que averiguar qué le hizo daño a esa niña? Nada. Entonces yo lo único que quiero es que se aclare, que haya solución, que a mi hija se le haga justicia, porque esto no se puede quedar así, que no se hagan los de los ojos cerrados, que me digan algo.